Hasta en Navidad seguimos trabajando. Hola a todos, ¿cómo están? Somos Grupo de Estudio de los Ciencias y el día de hoy vamos a hacer un tema muy interesante que es fundamental para poder profundizar nuestros conocimientos en química. Y ese tema es nomenclatura inorgánica. Bien, en caso recién estás comenzando con el estudio de este curso, te recomiendo que puedas estudiar la tabla periódica de los elementos químicos para que puedas ir conociendo por ejemplo, cuál es el símbolo químico del calcio, que es el Ca, cuál es el símbolo químico del potasio, que es la letra K, y así con el resto de elementos químicos. Pero si ya tienes una base o un conocimiento previo sobre los elementos químicos de la tabla periódica, este tema es para ti. Sin más preámbulos, comencemos. Con respecto a nomenclatura inorgánica, les mencioné en un video anterior, tenemos dos funciones. ¿Y cuáles son estas dos funciones? Las funciones son oxigenadas y las funciones hidrogenadas. ¿Por qué se le conoce como funciones oxigenadas? Pues porque exclusivamente habla la relación de un elemento químico con quién, con el oxígeno. Y con las funciones hidrogenadas sucede exactamente lo mismo, pero aquí va a existir la unión de los elementos químicos con el hidrógeno. Excelente. Bien, el día de hoy vamos a ver dos temas y en este caso estos temas o estos puntos son los anhidridos y los óxidos básicos. Bien, conforme avancemos con los videos, vamos a ir avanzando con los demás puntos que tenemos pendientes, ¿no? Que en este caso son los hidruros especiales, los hidruros metálicos, los ácidos hidrácidos, los ácidos oxácidos, los hidróxidos o bases, las sales oxisales y aloideas. Pero mientras tanto vamos a ver lo que son los anhidridos o óxidos ácidos y los óxidos básicos. Bien, entonces este es un cuadro resumen de todo el tema de nomenclatura inorgánica. Conclusión, si tú te aprendes esta tabla al revés y al derecho, prácticamente ya tienes el tema aprendido de nomenclatura inorgánica. Bien, vamos a comenzar con estos dos primeros puntos y que está aquí a continuación. Bien, previo a ello, debemos saber los estados de oxidación de los elementos químicos y vamos a trabajar con esta tabla. Bien, aprovecho para decirle que pueden pausar el video y tomarles una captura para así poder saber los estados de oxidación que vamos a utilizar para formular los elementos químicos en este tema nomenclatura inorgánica. Excelente, muy bien. Ahora sí, ¿qué es un óxido ácido o un anhidrido? Es la unión de un no metal con el oxígeno. Bien, tal como está en la tabla de resumen, es la unión de un no metal más un oxígeno y acá dice -2. ¿Este -2 qué es? Es el estado de oxidación. Bien, y con respecto a los no metales, ¿qué tenemos? Tenemos los elementos del grupo 3A menos el aluminio, tenemos los elementos del 4A, del 5A, del 6A y del 7A. Bien, entonces, si ustedes revisan su tabla periódica, ¿no? Los elementos del 4A, ¿quiénes tenemos? ¿No? Tenemos al carbono, ¿no? Con respecto a los elementos del 5A, tenemos al nitrógeno, tenemos al fósforo, ¿no? Como los elementos más importantes de este grupo. Con respecto a los elementos del 6A, tenemos al oxígeno, pero en este caso ya estamos uniendo el elemento no metálico con el oxígeno, por lo tanto aquí ya no se considera el oxígeno, porque ya está acá. Bien, entonces, lo más importante deberían aprender ustedes cuáles son los elementos del grupo 6A. ¿Y cuáles son? Tenemos el azufre, tenemos el selenio, el teluro y el polonio. Muy bien. ¿Y cuáles son los elementos del 7A? Los elementos del grupo 7A tenemos al flúor, ¿no? Al cloro, al bromo y al yodo. Excelente, muy bien. Ahora sí, vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿no? Con respecto a la formación de un anhidrido, que es un no metal más oxígeno. Bien, vamos a tomar el caso del cloro. Bien, entonces el cloro es un elemento químico cuyos estados de oxidación son +1, +3, +5
y más 7. Muy bien, excelente, ya está. Ahora sí, ¿cómo yo sé los estados de oxidación de este elemento? Pues porque lo estamos revisando en esta tabla que le mencioné hace unos minutos atrás. Bien, en este caso, el cloro, el bromo, el yodo, tiene 4 estados de oxidación, más 1, más 3, más 5 y más 7. Bien, perfecto, regresamos a nuestra diapositiva. Y el cloro se va a unir ¿con quién? Con el oxígeno. Pero yo voy a elegir cualquiera de estos estados de oxidación. Bien, entonces si yo elijo el estado de oxidación más 1, va a tomar el prefijo y sufijo siguiente. En este caso sería el prefijo hipo y va a terminar, en este caso, el nombre va a terminar en oso. Pero si yo elijo el más 3, simplemente el término va a terminar en oso. Y si yo elijo el más 5, en ico. Y si yo elijo el más 7, es per y termina en ico. Bien. Y en estas líneas que estoy colocando de color rojo, que va, en este caso de color azul, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar el nombre que corresponde según el elemento. Bien, entonces, si en caso yo elijo el más 1, entonces sería hipocloroso. Si yo elijo el más 3, cloroso. Si yo elijo el más 5, clórico. Y si yo elijo el más 7, perclórico. Bien, entonces vamos a trabajar con el más 5, ¿no? Supongamos que yo voy a elegir el más 5. Bien, entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría de la siguiente manera. Cloro más 5, ¿con quién lo voy a unir? Lo voy a unir con el oxígeno, que está aquí, y el oxígeno siempre trabaja con estado de oxidación -2, salvo algunas excepciones, ¿no? Que está en la tabla principal. ¿Cuáles son las excepciones del oxígeno? Que cuando el oxígeno se une al flúor, su estado de oxidación del oxígeno es +2, y si en caso va a formar un peróxido de hidrógeno, o cuya fórmula es H2O2, el estado de oxidación del oxígeno es -1. Solo estas excepciones existen cuando con respecto a los estados de oxidación del oxígeno. Muy bien. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a intercambiar los estados de oxidación. ¿Qué quiere decir? Que el número 5 va a pasar a la parte inferior del oxígeno y el -2 va a pasar a la parte inferior del cloro. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría la fórmula? La fórmula me quedaría de la siguiente manera. Cloro 2 O5. Muy bien. Y con respecto a los signos, o la carga positiva o negativa, ¿no? En este caso ya no interesa. ¿Por qué? ¿Por qué no interesa la carga? La carga solamente interesa para determinar los estados de oxidación, pero más no para la formulación. Bien, entonces como estoy formando un anhidrido, ¿no? Entonces el nombre de este compuesto sería anhidrido, ¿no? Anhidrido. Y como estoy trabajando con el estado de oxidación más 5, entonces va a terminar en ico. Y como el elemento es el cloro, entonces sería anhidrido clórico, ¿cierto? Ahí está, muy bien, sería anhidrido clórico. Entonces, cloro 2O5, ¿su nombre cuál es? Anhidrido clórico. Muy bien. Entonces, este es un ejemplo de cómo nombrar, ¿no? O de cómo formular un anhidrido. Bien, recordemos que este nombre está bajo la nomenclatura tradicional. Bien, esta es la nomenclatura tradicional. Y acá le vamos a explicar la nomenclatura tradicional porque es el tipo de nomenclatura que siempre viene en examen de admisión. ¿Listo? Ahora sí vamos a nombrar lo que son los óxidos básicos. Bien, a diferencia del anhidrido, el óxido básico se formula a partir de un metal y se va a unir al oxígeno cuyo estado de oxidación es -2. Muy bien. Ahora sí, ¿cuáles son los elementos metálicos? Los elementos del grupo 1A, del 2A, el aluminio y todos los elementos del grupo B. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los elementos del 1A? Vamos a colocarlo aquí. ¿Y cuáles son los elementos del 2A? Bien. Entonces, los elementos del grupo 1A tenemos al sodio, ¿no? Empezamos con el litio, con el sodio, con el potasio, con el
rubidio, con el cesio y con el francio. Bien, entonces como estos elementos pertenecen al grupo 1A, todos estos elementos tienen estado de oxidación más 1. Y con respecto a los elementos del 2A, ¿quiénes son los elementos del grupo 2A de la tabla periódica? Tenemos al berilio, ¿no? Hidrógeno, helio, litio, berilio. Tenemos al magnesio, al calcio, al estroncio, al bario y al radio. Y como estos elementos pertenecen al grupo 2A, el estado de oxidación es más 2. Bien, con respecto a los elementos del grupo B, en este caso tenemos al fierro, al cobalto, al níquel, a la plata, al oro, al cobre, al zinc, ¿no? Entonces, para esos elementos tenemos aquí los estados de oxidación. Por ejemplo, para el fierro, cobalto y níquel, que son elementos del grupo 8B, sus estados de oxidación es más 2 y más 3. En este caso del cobre, que es un elemento del grupo 1B, su estado de oxidación es más 1 y más 2. Bien, en este caso del oro es más 1 y más 3 y así vamos a ir trabajando con respecto a los metales que elijamos. Listo, muy bien. Entonces, vamos a elegir un elemento metálico al azar, ¿no? Vamos a trabajar, a ver, con el cobre, ¿ya? Muy bien. El cobre tiene dos estados de oxidación. Como ya habíamos dicho, el cobre tiene el estado de oxidación más 1 y más 2. Muy bien, más 1 y más 2. Y cuando un elemento tiene dos estados de oxidación, simplemente los sufijos que le van a corresponder a cada uno, con respecto al primero sería el sufijo oso y con respecto al segundo sería el sufijo ico. Muy bien. Entonces yo voy a elegir cualquiera de los dos. Yo voy a trabajar con el más 1. Bien. Entonces, en este caso sería de la siguiente manera. Sería cloro, no, perdón, en este caso es cobre. Sería cobre. Cobre con su estado de oxidación más 1 y se va a unir ¿con quién? Con el oxígeno. Muy bien, con el oxígeno menos 2. Y aquí ya estoy formando un óxido básico porque el cobre es un metal. Bien, ahora sí que hago intercambiar sus estados de oxidación de la parte superior a la parte inferior. Por lo tanto, ¿cuál sería la fórmula de este compuesto? Sería cobre, dos átomos de cobre y un átomo de oxígeno, ¿no? Puedo colocarle el número 1 ahí o se sobreentiende y ya no le coloco. Muy bien. Entonces, como yo estoy formando un óxido, bien, yo estoy formando un óxido, ¿ya? Porque en este caso el cobre es un metal. Y en este caso el cobre estoy utilizando el estado de oxidación más 1. Y al elegir el estado de oxidación más 1, elijo el prefijo oso, ¿no? Trabaja con el prefijo oso. Entonces sería óxido cuproso. Bien, muy bien, excelente, ya está. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un anhidrido y un óxido? Que cuando te mencionen la palabra anhidrido, tienes que tener en cuenta de que estás trabajando con un no metal. Pero cuando te mencionen la palabra óxido, estás trabajando con los metales, ¿no? Y lo podemos hacer por simple deducción. ¿Qué sucede, por ejemplo, ¿no? A una vara, ¿no? O un palo de fierro, ¿no? Si lo expones al sol, con el tiempo se va a oxidar. ¿Por qué? Porque es un metal, ¿no? En cambio, con los no metales no sucede ello, porque son malos conductores de la electricidad. Por eso se les conoce como anhidridos. Bien, excelente. Ahora sí vamos a hacer unos ejemplos, estos 8 ejemplos con respecto a anhidridos y óxidos básicos. Bien, mira, justamente tenemos el óxido cúprico. Bien, el que hicimos anteriormente fue óxido cuproso. Ahora vamos a hacer el óxido cúprico. Y el cobre tiene dos estados de oxidación, sería más 1 y más 2. Muy bien, entonces, como termina en ico, bien, yo voy a elegir el segundo, que es más 2. Bien, porque recordemos que para el primero es oso y para el segundo es ico. Muy bien, para el primero es oso y para el segundo es ico. Como me están diciendo óxido, ¿con quién se va a unir el cobre? Con el oxígeno, obviamente. Entonces sería de la siguiente manera. Sería cobre más 2. ¿Con quién? Con el oxígeno menos 2. Muy bien. Entonces, como veo de que tanto el 2 del cobre con el 2 del oxígeno son iguales, puedo simplificarlo, ¿no?
y me quedaría mitad de 2, 1 y mitad de 2 también 1. E intercambio los estados de oxidación, por lo tanto, la fórmula del óxido cúprico sería Q, muy bien, excelente. Ahora sí vamos con el óxido de calcio. Bien, el calcio es un elemento que pertenece al grupo 2A de la tabla periódica. Bien, a los metales alcalinos térreos. Excelente. Por lo tanto, el calcio tiene estado de oxidación más 2. Muy bien, ahora sí, este calcio, ¿con quién se va a unir? Se va a unir con el oxígeno menos 2. Profesor, ¿puedo simplificar? Por supuesto, ¿no? Al igual que el ejercicio anterior, acá me queda 1 y acá también me queda 1. Intercambio sus estados de oxidación, por lo tanto, la formulación del óxido de calcio es KO. Ahora sí vamos con el anhidrido selénico. Ojo, anhidrido, ¿qué quiere decir? Que este elemento es un no metal. Y en este caso me mencionan la palabra selénico. ¿A qué elemento hace referencia? Obviamente al selenio, cuyo símbolo químico es la letra Se. Bien, muy bien. Ahora, el selenio tiene 3 estados de oxidación. ¿Cuáles son? Son más 2, más 4 y más 6. Bien, les invito a que puedan revisar la tabla de estado de oxidación, ¿no? Que está aquí. Más 2, más 4 y más 6. Busquemos al selenio. A ver, ¿dónde está el selenio? Aquí está. Azufre, selenio, teluro y polonio. Más 2, más 4 y más 6. Excelente, esos son sus estados de oxidación. Bien, si en caso deseen que les comparta, déjame un mensaje en los comentarios y nos contactamos para poder compartirles de forma digital la tabla de los valores de estado de oxidación. Bien, muy bien, continuamos por acá. Cuando un elemento tiene 3 estados de oxidación, el primero le corresponde el prefijo hipo y va a terminar en el sufijo oso. Cuando trabaja con el más 4, simplemente termina en oso. Y cuando termina en más 6, simplemente es ico. Excelente, ya está. Ahora, como nos dicen anhidrido selénico, termina en ico, voy a trabajar con el estado de oxidación más 6 porque termina en ico. Bien, ahora sí que vamos a hacer, vamos a unir el selenio más 6 con el oxígeno a la menos 2. Bien, ¿por qué? Porque nos está mencionando un anhidrido y se tiene que unir con el oxígeno a la menos 2. Puedo simplificar el 6 con el menos 2, por supuesto. Mitad de 2, 1 y mitad de 6 es igual a 3. ¿Qué hago? Intercambio los estados de oxidación, por lo tanto, ¿cuál es la fórmula del anhidrido selénico? SeO3. Ya está, excelente. Ahora sí vamos con el óxido de cobalto 2. Bien, acá está muy sencillo, es una nomenclatura stock. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos el número en romanos. El cobalto tiene 2 estados de oxidación. Si revisamos la tabla de estado de oxidación, el cobalto trabaja con más 2 y más 3. Bien, pero como acá nos está diciendo más 2, ¿qué quiere decir? Que el cobalto sí o sí va a trabajar con estado de oxidación más 2. Si acá dijera óxido de cobalto 3, cambio el más 2 por el más 3. Bien, y como nos dice un óxido, ¿se va a unir con quién? Con el oxígeno. Bien, ahora sí, ¿puedo simplificar el 2? Por supuesto, acá me queda 1, acá también me queda 1, intercambio los estados de oxidación, por lo tanto, ¿cuál es la fórmula del óxido de cobalto? Es CO con el oxígeno y ahí tenemos la fórmula del óxido de cobalto. Muy bien, excelente. Ahora sí vamos con el anhidrido fosfórico. Bien, el fósforo tiene 3 estados de oxidación. ¿Cuáles son los estados de oxidación del fósforo? Es más 1, más 3 y más 5. Y como habíamos dicho en el ejemplo número 3, cuando un elemento tiene 3 estados de oxidación, al primero le corresponde hipo-oso, al segundo le corresponde oso y al tercero le corresponde ico. Y como el anhidrido fosfórico termina en ico, entonces el fósforo trabaja con el más 5. Muy bien, entonces coloco por acá fósforo más 5 y como nos dice la palabra anhidrido, ¿qué quiere decir? Que se va a unir con el oxígeno a la menos 2. ¿Puedo simplificar? No, no puedo simplificar. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a intercambiar los estados de oxidación de forma directa. ¿Cuál sería la fórmula del anhidrido fosfórico? Sería P2O5. Muy bien, excelente. Ahora sí vamos con
con la siguiente fórmula, anhidrido periódico. Habíamos dicho que el yodo es un elemento del grupo 7A que tiene 4 estados de oxidación, más 1, más 3, más 5 y más 7. Lo pueden corroborar esos estados de oxidación en la tabla que está aquí. Bien. Ahora sí, cuando un elemento tiene 4 estados de oxidación, habíamos dicho que el primero le corresponde hipo-oso, al segundo le corresponde oso, al tercero le corresponde ico y al cuarto le corresponde per-ico. Muy bien, excelente. Y como nos dice per y termina en ico, aquí está. ¿Qué estado de oxidación le corresponde? Entonces le corresponde el estado de oxidación más 7. Por lo tanto, el yodo con estado de oxidación más 7, ¿con quién se va a unir? Con el oxígeno a la menos 2. ¿Por qué? Porque estoy formando un anhidrido. Intercambio sus estados de oxidación de forma directa ya que no puedo simplificar, por lo tanto la fórmula del anhidrido periódico es I2O7 y esta es la fórmula del anhidrido periódico. Bien, ahora vamos con el anhidrido sulfuroso. En este caso, como nos menciona la palabra sulfuroso, hace referencia al elemento azufre. Y el azufre, al igual que el selenio, tiene 3 estados de oxidación y son los mismos. Más 2, más 4 y más 6. Excelente. Ahora, cuando un elemento tiene 3 estados de oxidación, al primero le corresponde hipo-oso, al segundo le corresponde oso y al tercero le corresponde ico. Muy bien, y como el anhidrido sulfuroso termina en oso, el estado de oxidación del azufre va a ser más 4. ¿Por qué? Porque termina en oso. Muy bien. Ahora sí, colocamos aquí azufre con estado de oxidación más 4 con el oxígeno a la menos 2. ¿Por qué con el oxígeno? Porque recuerden que estamos formando un anhidrido. Bien, puedo simplificar el más 4 con el menos 2, por supuesto. El más 4 simplifico sería más 2 y el menos 2 simplifico sería menos 1. Intercambio los estados de oxidación. Recuerden que los signos no importa. ¿Y cuál sería la fórmula del anhidrido sulfuroso? Sería SO2. ¿Por qué el 2 ahora va con el oxígeno? Porque proviene de la parte superior del azufre e intercambian de posiciones. Ahora vamos con el último y con el ejercicio final también, que es el óxido de potasio. Bien, el potasio, como habíamos dicho, es un elemento del grupo 1A, de los metales alcalinos. Por lo tanto, el potasio solo tiene un estado de oxidación que es más 1. Entonces, esto es muy sencillo. El potasio más 1, ¿con quién se va a unir? Con el oxígeno a la menos 2. Excelente. Ahora, ¿qué hago? Simplemente intercambiar los estados de oxidación de un lado a otro. ¿Y cuál sería la fórmula del óxido de potasio? Sería K2O. Suficiente por hoy, chicos. Terminamos todos los ejercicios de anhidridos y óxidos básicos en menos de 10 minutos. Espero que hayan podido entender. ¿Alguna duda, comentario, consulta? Háganmelo saber en los comentarios, que lo voy a estar leyendo. Y si en caso desean la tabla de los estados de oxidación que está en esta diapositiva, bien, solamente escríbenme al interno, ¿no? O en los comentarios y vamos a ver la forma de poderle compartir esta tabla de forma digital en PDF. Bien, bienvenidos al ciclo de verano 2024. Por cada curso que aprendas estás más cerca de cumplir tu sueño de ingresar a la universidad. Así que síguenos y suscríbete en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Instagram, TikTok y obviamente en YouTube como Leo Ciencias. Bien, un saludo grande para todos y felices fiestas navideñas y un próspero año nuevo. Chau, chau.